Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí ya buenas noches. Hoy a las 10 de la noche en hora central europea. De verano todavía, en un par o tres de semanas la cambiaremos a horario central europea a secas. Bienvenidos a la segunda sesión del club de lectura de 21 lecciones de Gigi en este club de lectura de Prometea que bueno, que ya termina esta primera lectura, ya todos los que estemos aquí participando, pues ya podremos darnos la enhorabuena, sumaremos un libro a nuestro calendario anual. La idea es que acabemos con 12 leídos y con bastantes lecturas complementarias. Entonces ya estaremos a punto de cerrar el primero. Y después de una primera sesión hace 2 semanas, donde tratamos la primera parte o la primera parte y media del libro de Gigi, que está dividido en 3 partes, con 7 capítulos cada una, la parte de la filosofía, la parte de la economía y la parte final es la parte de la tecnología. Pues ya dijimos que después de haber tratado largo y tendido de la parte filosófica y un poco tocada la parte económica, pues que esta segunda sesión la íbamos a tratar o la íbamos a dedicar más a la tecnológica y, ¿por qué no?, pues cualquier otro tema que se quiera tratar de alguien que a lo mejor no pudo participar en la primera, pues lo vamos a tratar aquí. Luego también va a haber algunos anuncios al final. Mañana sé que Prometea tiene que anunciar un nuevo libro, un nuevo lanzamiento. Bueno, veremos al final a ver qué nos cuenta Entropy. Y también, esta sí que me la sé, tenemos que anunciar cuál será el siguiente moderador del club de lectura del mes que viene. Ya anunciamos a final de la última reunión que íbamos a leer el libro de Inventemos Bitcoin. Yo lo leí cuando salió, pero lo voy a volver a leer. De hecho, lo leí en inglés y aprovechar esta vez para leerlo en la traducción que hizo Adolfo Contreras, que es quien lo tradujo, pero lo volveré a leer. Y bueno, Entropy, no sé si te parece que para abrir boca podemos empezar con esta noticia, con quien se encargará de moderar, de sustituirme el próximo mes. Dale. A mí ¿Lo me hace anuncias tú? ilusión, a mí me hace ilusión. Sí. Bueno, la persona que moderará el club de lectura las próximas 2 sesiones será Sergi Delgado, ¿vale? Actualmente trabajando en Chaincode, buen amigo, y además una persona a la que se le puede preguntar cualquier cosa técnica de Bitcoin que la sabe sin tener que consultarla. Entonces, para hacer un libro introductorio a temas técnicos de Bitcoin, a entender cómo funciona Bitcoin sin miedo a esa parte técnica, porque está como muy bien explicado, con muchas analogías y muy bien masticado, pues yo creo que Sergi va a estar fenomenal y de hecho yo participaré en el club de lectura como lector y seguro que le intentaré poner algún apuro con alguna pregunta, pero vamos, yo estoy encantado que se haya animado y que podamos compartir ese rato con él a partir de este mes que justo empieza. Por el lado que nos ocupa, Entropy, ¿quieres añadir alguna cosa más de todo esto? Nada, que lujo de invitado, ¿eh? A él le podemos tirar todas las pelotas que queramos, que las va a devolver todas. Sí, hablé con él, le expliqué un poco todo, porque me preguntó, oye, ¿cómo ha ido esto? Que me han dicho lo del club de lectura, he dicho que sí y tal, pero ¿cómo funciona? A lo mejor la hora cambiará, porque él como está en Nueva York, pues a lo mejor no será a las 9:10 de la noche central europea, a lo mejor será otra. No es que nos vayamos a meter en la madrugada europea, sino a lo mejor que se irá más hacia la tarde y no tan de noche, ¿vale? Así que bueno, eso sí que es susceptible de cambiar a lo que tenemos ahora. Y sí, un lujazo de invitado. Yo creo que, vamos, poco mejor se podía esperar. Entonces, saltando ya de lleno al club de lectura, de nuevo recordando para los que no estuvieran, un club de lectura no es un sitio donde quedamos a leer, es un sitio donde quedamos a compartir ideas o pensamientos, reflexiones sobre una lectura concreta que hemos quedado en leer, ¿no? Y así aprender más entre todos. Entonces la dinámica va a ser la misma y vamos a animar ya ha habido gente que se ha medio comprometido, voy a pasar lista, a compartir pues estas ideas, ¿no? Citas o pensamientos que le han parecido interesantes y nosotros le llamamos incendios mentales, ¿no?
Entonces, no sé si... Yo tengo ya algún incendio mental preparado, pero no sé si alguien se animaría a romper el hielo y empezar con su incendio, con cualquier idea que haya encontrado en 21 lecciones y que le pueda parecer interesante comentar. A ser posible de la parte tecnológica, y así lo podemos centrar más esta charla, esta segunda charla, en ese aspecto. Pero si no, si tenéis un incendio que os lo hacéis encima de la filosofía o de la parte económica, pues adelante. Si nadie quiere salir del primero, lo que podemos hacer es pasar lista. Y hoy os habíamos pedido que dijeras en el chat quién querría decir algo. Esto lo podemos mantener para las próximas ediciones porque nos ayuda un poco también a gestionar aquí un poco el tema a la hora de dar paso a la gente, porque ya lo hablamos la otra vez que en Telegram no hay para levantar la mano. O sea, para hacerlo un poco más fluido, si sabemos la gente que quiere hablar y tal, así podemos ir dando turnos de palabra cuando se hagan silencios y no sepa quién. Porque igual a veces tuvimos la otra semana que la gente quería decir cosas, pero también se esperaba por si alguien hablaba antes, no quería interrumpir. Y para intentar hacerlo más fluido. Tenemos que Yo, buscar yo- yo una, no puedo sé, para empezar, mí. ¿eh? Yo puedo empezar con mi incendio, que es de esta parte Dale. técnica, y además es un incendio que cuando lo he leído se me iluminaba la cara porque es algo que lo he reflexionado mucho y que Bitcoin me ha enseñado que yo no, o sea, no creo que fuera consciente en ningún momento de mi vida de la magnitud de las potencias, ¿no? De las potencias matemáticas, de cuando elevamos un número a una potencia, ¿no? Y es que Gigi habla o viene a intentar en esta parte más tecnológica como a justificar la seguridad de Bitcoin, ¿no? Y hay una cosa que es que Bitcoin tiene, cuando tú te planteas cómo guardas Bitcoin, o sea, cómo se guarda Bitcoin, te das cuenta que lo estás guardando en un número, que podría ser el número 1. Y dices, bueno, vale, ¿lo puedo guardar en el 0? No, el 0 no es un número válido. ¿Lo puedo guardar en un número negativo? No, tampoco, ¿vale? Entonces, ¿dónde puedo guardar? Bueno, del 1 hasta qué número puedo guardar, ¿no? Entonces, este número es un número que llega hasta 2 elevado a la 256. En verdad no, casi, se queda cerca, pero siempre se habla de 2 elevado a la 256. Entonces, te entra como un poco el pánico, ¿no? Porque dices, hostia, ¿me estás diciendo que solo hay claves privadas del 1 hasta el 2 elevado a la 256? ¿Me estás diciendo que las 16 personas que estamos aquí ahora vamos a tener que escoger una de esas claves privadas? ¿Quieres decir que alguien no va a seleccionar la que yo seleccioné y va a tener acceso a los mismos Bitcoin que yo? O sea, porque al final es esto, o sea, Bitcoin es un número, o sea, se guarda en un número, ¿no? Y, y esto me llevó tiempo entenderlo. Y aquí en esto, Gigi lo explica a las mil maravillas, que es cuando, o sea, me ha parecido maravilloso, que es cuando dice, mira, no lo hagamos en números porque no somos capaces de medir bien los humanos, pero hagamos que esos números grandes sean segundos, ¿no? Y entonces pensemos cuánto equivale. Y él hace tres ejemplos, ¿no? Con 10 elevado a la 6, 10 elevado a la 9 y 10 elevado a la 12. Que como son números cercanos, el 6, el 9 y el 12, podría parecer que, bueno, sí, deben ser unas magnitudes superiores a las anteriores, pero tampoco tanto, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado que dice, mira, si algo hubiera pasado hace 10 elevado a la 6 segundos, habría pasado hace una semana y media. Dices, vale. Pues por lo tanto, si haces así que yo una regla de 3 mental, dices, bueno, pues 10 elevado a la 9 pues será hace un mes y medio y 10 a la 12 será hace 3 meses. No, porque ahí es donde fallamos y las potencias, bueno, pues son exponenciales, que es lo que se dice, pero es real. Y dice luego, mira, si algo hubiera sucedido hace 10 a la 9 segundos, hubiera sucedido hace casi 32 años. Eso 10 a la 9 segundos. Pero dice, si algo hubiera sucedido a las 10 a la 12, hubiera sucedido hace aproximadamente 31.000 años, ¿no? Y esto es algo que lo aprendí yo por otro camino, que es dándome cuenta que el doble de una potencia no es doblar el exponencial, no es 1 a la 12, el doble de 1 a la 12, de 2 a la 12, no es 2 a la 24, sino que es 2 a la 13. Cada vez que aumentamos un digitito en la potencia,
duplicamos la cantidad de números disponibles en ese valor, ¿no? Entonces, ahí es donde te empieza a explotar la cabeza, porque cuando tú intentas conmensurar la dimensión de 2 elevado a la 256, es que es imposible, ¿vale? Gigi habla en el libro, le pone unidad, que bueno, es digno de merecedor de un premio haber encontrado la unidad. Dice duodecillones. O sea, en 2 elevado a la 256 hay 115.792 duodecillones. Es imposible, es imposible. Y nada, y entonces la otra magnitud que se suele expresar cuando se habla de este número de 2 elevado a la 256 es que parecería, hay un cierto cálculo que viene a decir que la cantidad, se supone que la cantidad de átomos de hidrógeno que existe en el universo es cercano a este número, 2 elevado a la 256. Así que cuando nosotros, con buena aleatoriedad, seleccionamos nuestra clave privada, nos lo suele hacer una hardware wallet o una wallet, es como que está seleccionando un átomo de todo el universo y ese es nuestro átomo donde guardaremos nuestras claves privadas. Entonces, así de único es este número de 2 elevado a la 256 y así de inmenso, ¿no? O sea, así de única es nuestra clave privada y así de inmenso es el número. Me ha parecido, o sea, me ha tocado especialmente porque es algo sobre lo que he reflexionado bastante. A mí esta parte que has dicho tú también la tenía yo anotada porque también me gustó mucho cómo lo explica. Y luego dice que si fuéramos capaces de construir un superordenador, vamos, sin ningún límite físico, que pudiéramos usar toda la energía del Sol, que incluso se tardarían 100.000 millones de años, es decir, casi 10 veces la edad del universo, en solo explotar por fuerza bruta una cuarta parte de todas las combinaciones. ¿Vale? Y dice que esto es por un límite físico, o sea, por las leyes de la termodinámica. Y, o sea, eso es algo que yo tampoco me había planteado. Si llegado el momento va mejorando la tecnología, podrá debilitarse la criptografía, ¿no? O sea, mientras no se consiga descubrir ninguna vulnerabilidad al hash, al SH256, nunca, ¿no? La fuerza es, ¿no? El vires in numeris, fuerza en los números, es esto, ¿no? Tenía también por aquí anotada la frase de Julian Assange que dice: ninguna forma de fuerza coercitiva resolverá jamás un problema matemático. ¿No? Y es esto que dice también que en el mundo real, el mundo físico, estamos acostumbrados que por mucha seguridad que pongas, un candado muy grande, una caja fuerte, todo aplicando la suficiente fuerza se puede romper. Pero aquí no. Las matemáticas no se puede romper. Sí. Leer a Gigi que te trata estos conceptos tan como básicos y fundamentales de la construcción de Bitcoin hace que por muchos momentos, al menos a mí, se me pongan como los pelos de punta, porque quizás son conceptos que ya doy por sabidos y como que avanzo, pero cuando te paras a reflexionar dices, la madre que lo trajo al Satoshi ¿eh? Porque es que realmente le dio la vuelta a la tortilla de una manera ingeniosa, inteligente, estaba ahí, pero nadie lo había utilizado. Pero esta frase de Assange también la tenía marcada porque, ¿qué es eso? Mira, tú tienes tanques, aviones, portaaviones, bombas nucleares, pero nada de todo esto conseguirá resolver un problema matemático como es el conseguir de una clave pública su par de clave privada. O sea, no podrás hacer ese camino inverso. Ni toda la fuerza bruta del planeta. Y a mí también Sigue. Dale. No, que a mí me ha pasado varias veces con Bitcoin. Lo leía, mi cerebro interpretaba una cosa y decía, no puede ser, no lo he entendido. Y lo volví a leer y decía, no puede ser, no lo he entendido. No puede ser así. Y cuando lo lees 4 veces y sigues viendo que es lo mismo, dices, pues es así. Y eso me ha pasado en repetidas cosas de Bitcoin. Y una de ellas fue lo que acaba de decir Luna, que es básicamente elegir un dichoso número. Y a partir de ahí sale todo. Y realmente es tan simple que es difícil de entender. Es que hay otra frase, y Entropy te dejo, querías hablar, pero que está en este mismo capítulo y dice que no tienes que pedir permiso
a nadie para participar en Bitcoin, ¿no? Que todos nos llenamos la boca con lo de permissionless, pero ¿es permissionless cuando la gente dice, no, es que el gobierno lo va a prohibir? Bueno, ¿cómo prohíbes a Bitcoin? ¿Vale? Podríamos hablar de la red, de tal cual. Pero ¿cómo me vas a prohibir a mí que haga matemáticas? ¿Cómo me vas a prohibir? O sea, tendrías que prohibir los números para prohibir a Bitcoin. Porque es que Bitcoin es tan básico como eso. Lo puse en un tuit hace no mucho. Una wallet de Bitcoin es una calculadora de curva elíptica. No es una calculadora como las que utilizamos en la escuela de 2 más 2, pero es una calculadora porque lo que hace es que tú le tiras unos números y te da su par, que es en su par dentro de una multiplicación de curva elíptica, que es la clave pública. Y a partir de ahí luego sí que hay algo más del protocolo de Bitcoin que te lo codifica en direcciones y demás, pero es que es pura matemática. ¿Quieres prohibir a Bitcoin? Sin problema, pero explícame tú a mí cómo vas a prohibir las matemáticas, porque es que Bitcoin es eso, es seleccionas un número y lo montas todo. Hay un ejemplo muy divertido que yo a veces lo pongo, que es que tú puedes hacer o sea, tu número para guardar Bitcoin puede ser el número 1. Y esa idea no la he tenido solo yo. Por eso el número 1 sería un muy mal número para guardar Bitcoin. Pero la ha tenido más gente. Y si tú derivas la dirección o sea, si tú generas la clave pública del número 1 y luego codificas la dirección, esa dirección la buscas en mempool.space o en tu mempool, en tu nodo, y ves que ha llegado a recibir 7,5 Bitcoin. Y está vacía, ¿eh? Entonces, ha sido una dirección con la que se ha jugado desde el principio de los tiempos de Bitcoin. Entonces, a mí esto me hace feliz porque eso me demuestra de que muchas personas han tenido esta misma reflexión que tiene Gigi y han intentado jugar, han intentado llevar el caso al extremo, creando la dirección 1 y a ver qué pasa si envío un poco de Bitcoin y luego lo retiro, ¿no? Pues eso, esto me parece alucinante. ¿Quieres prohibir Bitcoin? Venga, empecemos. Prohíbe las matemáticas. Sobre eso tiene Gigi, de hecho, un artículo que se llama Implicaciones de prohibir Bitcoin, que seguro que lo habéis leído, y es una pasada. Es exactamente lo que acabas de decir. De hecho, quien lo haya leído se va a acordar de tu tutorial de semilla moneda y se va a dar cuenta de que es ridículo intentar prohibirlo, porque son números, son matemáticas, tendrías que prohibir hacer cuentas, lanzar una moneda 256 veces, tirar dados. Es absurdo intentarlo. Hay también enlaces en ese artículo que no sé si se han puesto en el grupo esta semana, como el de la entrada en Wikipedia de los números ilegales, que es algo que también te rompe la cabeza porque... Increíble. Se han prohibido números que es tan absurdo que sí. Y tiene mucho que ver, todo esto conecta con las crypto wars, cripto de criptografía, de inicio de los 90, ¿no? Que también las explica Alfred, de cómo... bueno, ahí se hizo una lucha que si no me equivoco, la lideró Phil Zimmermann de PGP y que por suerte se ganó en el juzgado, creo que por la enmienda... no sé qué enmienda era, la primera enmienda de la Constitución americana, juraría, pero bueno, que se vivieron momentos donde la criptografía se trataba como si fuera un arma y por lo tanto no era exportable. Y hay una historia muy buena que se habló en Riga, que se hizo en el stage, en el escenario donde estaba yo moderando, hubo un Ask Me Anything a Adam Back, ¿no? Y entonces ahí le hicieron una pregunta curiosa porque el bueno de Adam imprimió camisetas con parte de este código o sea, tú en teoría no podías exportar el código de PGP, ¿no? Y entonces la gente imprimía camisetas y las sacaba, ¿no? Las sacaba así puestas, cruzaba frontera con ellas, ¿no? Y bueno, la curiosidad encima es que él las vendía por eCash de David Chaum, del servicio que había creado David Chaum con DigiCash. Y entonces una de las preguntas que le hicieron fue que cuántos millones de eCash había llegado a reunir vendiendo camisetas, ¿no? Eso ya es anécdota de friki.
pero que todo esto enlaza con eso. O sea, ¿cómo puede ser que haya números prohibidos? Pues me parece que a día de hoy, no sé si tú lo revisaste más, Alex, pero todavía hay números prohibidos. Sí, sí, y la criptografía se sigue considerando un arma en algunas jurisdicciones, si no me equivoco. Quería comentar eso, que la criptografía, hasta los cypherpunks, quien la utiliza realmente es el ejército de Estados Unidos. Quien la desarrolla en sí es la... Bueno, el ejército no hablemos del ejército, hablemos de la NSA. La NSA es realmente quien desarrolla, y anteriormente en la Segunda Guerra Mundial se desarrolla también con intenciones bélicas. Incluso la máquina Enigma es con intenciones bélicas y Turing está desarrollando para el Estado. O sea, es un arma realmente. Es un arma, lo que pasa es que en manos de matemáticos se convierte en un arma que podemos utilizar cualquiera. Ahora lo tenemos, por ejemplo, en las guerras, en las guerras, estaba llamando guerras, pero es que no lo puedo llamar de otra forma. En la voluntad que tienen los estados de romper la criptografía punto a punto de la mensajería tipo WhatsApp o Telegram, que ellos consideran que la criptografía es un riesgo cuando está en manos de la gente. Yo quería dejar solo esa reflexión porque, claro, eso es algo que creemos que la criptografía estaba ahí siempre y cualquiera la podía utilizar. No, es que realmente hasta los cypherpunks, la gente no la tiene en su mano, la criptografía. Yo quería comentar lo mismo que José Antonio, que realmente que ya se haya ganado la batalla por la criptografía está por ver, lo que decía él, las implementaciones técnicas en los algoritmos, una forma que hay ahora de llamar a las puertas traseras, ¿no? Llamemos a las cosas por su forma, y hay muchísima gente en Europa que quiere regular los algoritmos, aunque al final es lo que hablábamos el otro día, es una idea, son matemáticas. Tú igual, de cara al público, en público, pues no, imaginémonos que se prohíbe la regla de 3. Pues tú de cara al público igual no usas la regla de 3 porque te queman por brujo, o como a Galileo. Pero en privado, tú para hacer tus cálculos vas a utilizar el mecanismo que te resulte más útil. Y si eso es la regla de 3 y no el tipo de cambio que te obliga el Estado a utilizar, pues la vas a utilizar en privado. Es un poco lo que puede pasar con Bitcoin, que no me leí el artículo que acabáis de comentar de Gigi, de qué haríamos, bueno, sobre las implicaciones de la prohibición de Bitcoin, pero en cuanto a lo que es la criptografía, sí. Después también, respecto a lo que comentábamos de los números, de lo de 2 a la 256, de los algoritmos, que qué pasaría con lo de la computación cuántica. Yo leí hace poco la noticia, que también me gustaría lanzarla un poco a gente que controle más desde su punto de vista técnico, de que Signal ya estaría preparado que el algoritmo de Signal ya estaría preparado para la computación cuántica. No sé hasta qué punto es un clickbait o no. Y todo esto también lo enlazaría con un párrafo que tengo marcado del artículo el de Bitcoin es tiempo. Esa es otra, estamos en el concepto de tiempo. Entonces, es un reino de información, no un reino físico. Aunque puedas llamar a un cierto tipo de información token, todavía sigue siendo una pieza de información maleable, escrita en un disco rígido o algún otro medio que pueda almacenar información, efectivamente convirtiéndolo en un registro de información. Claro, esto solo en sí, esta frase, ya es una madriguera en sí mismo. Aquí ya nos iríamos a poner al final a la cadena de confianza, nos iríamos al make it yourself cada vez más hacia ver, a ver si me refiero, si entras aquí empiezas a desconfiar del teclado de mi iPhone, empiezo a desconfiar de la cámara del móvil, bolsa de Faraday, ¿sabes? Ya empiezas a entrar en un modo casi paranoico que acababas un poco como Richard Stallman, sin teléfono móvil. Y bueno, nada, tengo así algunas cosillas más, pero espero a ver qué me vais comentando así a mi pequeño incendio mental. Sí, yo, sobre lo que decías de la seguridad, que a mí me parece también tan simple y tan bello que sea simplemente adivinar un número. O sea, no tienes que hacer... La criptografía reside en que lo puedas adivinar, nada más. Y la seguridad la pone el tiempo. Que ahora también esta semana me he vuelto a leer el artículo de Bitcoin es tiempo, que me lo leí hace tiempo, lo he vuelto a releer y cada vez me revienta la cabeza.
Y es lo que decías tú, Marcos, ahora, que ahí Gigi analiza, juega con el tiempo siempre, ¿no? Y sobre lo del 2 elevado a 256 es, tú en teoría solo necesitas tiempo para adivinar la clave. Tú puedes estar probando un número atrás de otro, pero es que el tiempo es infinito, como, ¿no? Entonces necesitas tanto tiempo. La solución es es muy sencilla, es confiar en los números que no se pueden adivinar. Pero la probabilidad está ahí, pero tiende a cero. O sea, y sobre lo que decías ahora de la información, en el de Bitcoin es tiempo, Gigi, bueno, no en este artículo, pero en alguna entrevista que le he oído, introduce el término que con Bitcoin tenemos la reificación de la información, ¿no? Que reificación es como la palabra complicada para decir cosificación o que se hace materia. Y esto, hoy reflexionando sobre el artículo, me ha vuelto a volar la cabeza, ¿no? Que es Bitcoin tenemos la información es algo físico, algo tangible. Y esto han hablado otra gente que nos da las herramientas, nos da herramientas físicas en un mundo inmaterial para construir, porque si no, no tenemos nada donde nos podamos acoger. Toda la información para transmitirla lo que haces es copiarla y enviarla. Y no puedes garantizar que algo sea incopiable o inmutable. Y Bitcoin nos da las piezas físicas en el ciberespacio para construir en el ciberespacio. Esto también hoy me ha vuelto a volar la cabeza. Sí, como que Bitcoin es el puente entre el mundo ciber o la información y el mundo real o material. Es la fricción que tiene mucha gente para no entrar a Bitcoin, es el no entender que algo digital pueda ser finito, ¿no? Y eso cuesta mucho y mucha gente se queda fuera por esto. Pero es que esa es como la frase que decía, ¿no? Lo que nos permite construir, que decía Entropy, es un poco como que Bitcoin son los ladrillos de cualquier infraestructura sólida que queramos hacer en el mundo digital. Venga, si este incendio se nos apaga, vamos a encender otro. Entonces, no sé si Marcos, decías que tenías alguno que querías abrir también. El de la marca de tiempo. Ese es un concepto con el que realmente ya veníamos trabajando todos, lo que leímos en el artículo. La marca de tiempo, la marca de tiempo en mi ámbito, la marca de tiempo era la fecha que me ponía el funcionario de turno al presentar el escrito, ¡boom!, con un sello. Eso implicaba que ese escrito a efectos de la administración había entrado a la hora que había dicho el funcionario de turno. Todos sabemos lo que pasaba después con esas cosas, que se podía cambiar, bueno, el sello uno por otro. Claro, y yo cuando empecé en esto de Bitcoin, fui de los que lo usaba en su día, que usaba las transacciones para poder registrar el hash de documentos firmados con DNI electrónico. Porque, claro, yo eso me servía. Claro, a ver, ya sé que eso después en los tribunales tendría. Ahí tenemos una parte que no vamos a entrar ahora, pero que de hecho, en cierto modo, me servía para ese documento que estaba firmado digitalmente por dos personas. ¿Sabes? Se había firmado en un momento determinado, que era en el que yo había extraído el hash de ese documento y lo había metido en un bloque de Bitcoin. Claro, eso lo conocía el funcionamiento, pero claro, nunca me había dado cuenta de que el tiempo en Bitcoin se mide en bloques. Y no es un tiempo, o sea, los segundos de Bitcoin, lo que yo entiendo como segundos en Bitcoin serían bloques. Y cada uno de esos bloques no tiene tampoco por qué durar lo mismo que dura un segundo para nosotros. Entonces, bueno, eso realmente lo quité de este artículo que recomendó Entropy de Bitcoin es tiempo. ¿Sabes? Y me pareció como un aspecto que nunca había tenido en cuenta. Y que me dio para pensar bastante. Lo leí ayer por la tarde y tuve el fin de semana ahora para dar una vuelta. Y ahora seguiré dando vueltas los próximos días. Yo recuerdo cuando leí ese artículo, o sea, aprender que Bitcoin además de ser todo lo que es un reloj, porque es un reloj que se ajusta en cada ajuste de dificultad, para no necesitar un oráculo como se utilizan en otras cadenas de bloques. Y utilizo el término de cadenas de bloques con idea para seguir con el texto.
para no necesitar ese oráculo que necesitan otras cadenas de bloques para saber cuál es la hora, para no necesitar ese tiempo Intel que se utiliza en los ordenadores, estamos utilizándolo solo para ajustar. Pero solo en los ajustes de dificultad lo que estamos intentando es más o menos cuadrar la hora, cuadrar esos segundos que nos podemos ir hacia adelante o hacia detrás, o esos minutos que nos podemos ir, para que lleguemos a tener bloques en una media de 10 minutos. Es decir, para que tengamos un reloj casi perfecto, 10 minutos bloque, 10 minutos bloque. Gigi dice que el tiempo es el problema de fondo. Yo lo que entiendo es que realmente el problema del doble gasto simplemente se trata de, ante dos transacciones, ver cuál es la primera, cuál es el orden. Entonces, la forma en la que se ha resuelto, en la que resuelve el problema de doble gasto sin una entidad central que lo controle, es coordinarse coordinarse entre todos para decidir cuál es el orden, es decir, cuál es el orden temporal, ¿no? Entonces, claro, dice, la minería realmente no trata de computar, de hacer computaciones, lo que se trata es de llegar a un acuerdo. ¿Qué pasa? Que cuando Bitcoin, la red de Bitcoin tiene más valor, tiene un market value más grande, claro, el problema del doble gasto es un problema que tiene que tener un coste mayor, ¿no? Entonces, el acordar cuál es el orden correcto, cuál es el orden temporal, pues requiere naturalmente más hash. Sí, yo aquí me quedo con la frase de Bitcoin es tiempo, el tiempo es dinero, o así dice el dicho. Se concluye que el dinero es también tiempo, una representación de la energía colectiva almacenada por la humanidad. Yo creo que esto define perfectamente toda la parte técnica. A ver, que yo la parte técnica es la parte que en la que ando más cojo, pero yo creo que aquí, y no solo la energía colectiva, sino como decía antes Entropy, la energía no vale de nada. O sea, nosotros tenderíamos a hacer trampas, a tratar de minimizar, digamos, el latido, minimizar esos tiempos para obtener más recompensas, y ahí es donde entra en juego el ajuste de la dificultad, que ya está programado para, digamos, balancear. No sé, la verdad es que... Sí, hay una frase muy chula que dice: la estructura de incentivos del sistema produce un reloj probabilístico y descentralizado utilizando tanto la codicia como el interés propio de los participantes que compiten entre sí. Eso ahí es una frase que da para reflexionar tiempo, para estar reflexionando mucho tiempo. Sí, esto lo dice Gigi en algunas entrevistas y tal, que ese interés, ¿no? Y que la prueba o sea, Bitcoin es un sistema que sabe algo de nosotros, y lo sabe mediante el ajuste de dificultad. Y lo que mide Bitcoin es el interés que tenemos los humanos en él. Entonces, lo que decía antes Homo Bitcoin, que es este puente entre lo real y lo electrónico, no virtual, sino electrónico. El ajuste de dificultad es esa medida, porque si el interés de los humanos en Bitcoin fuera cero, se habría quedado con Satoshi minando. Tendríamos el mismo número de monedas, que esto también es guapísimo, porque la emisión está fija. Seguiría Satoshi minando con su CPU y tendríamos la política monetaria fija, pero no habría tanto interés, la red sería más débil, pero a medida que se pone gente a minar y tal, Bitcoin dice: oh, hay gente que tiene más interés en mí, y esto lo puedes ver. O sea, tú cuanto más ceros veas delante de la cabecera en bloque, ahí ves que hay más gente interesada. Y a mí me parece fascinante que puedes ver, o sea, que en Bitcoin lo que dicen también, que el mapa sí que es el territorio. O sea, viendo el hash puedes extrapolar cuánta energía o cuánto interés tenemos los humanos en él. Y además que es una medida infalsificable, en un momento donde cualquiera, pues incluso decía Marcos ahora, ¿no? Te estampan en un proceso oficial de entregar unos documentos y en procedimiento oficial, y te pueden incluso cambiar la hoja, ¿no? O sea, que es muy difícil saber lo que es cierto. Aquí esto no lo puedes modificar, o sea, no lo puedes alterar, porque es que está demostrado, está anclado energéticamente. No se puede alterar, no se puede modificar.
Y a mí hay otra idea, pero esto es como que se sale de lo que estamos hablando, pero que o sea, me eriza la piel, es la de que Bitcoin realmente es la conexión lógica que mucha gente había intuido. Tenemos el famoso texto de Ford. El otro día hablábamos también en Twitter de Buckminster Fuller. O sea, gente que ha llegado a decir es que el dinero tiene que estar conectado a la energía. Porque al final es eso, es tiempo, es nuestra energía. Y Bitcoin es ese puente de Homo Bitcoin. Es ese puente, pero para mí ya no solo de entre lo virtual y el mundo físico, sino es el puente entre la energía del universo. En el universo básicamente todo es energía, o sea, es como la unidad de cuenta básica, ¿no? Y luego el cómo la transferimos, o sea, cómo la masterizamos con la electricidad para transportarla de un sitio a otro. Pero bueno, al final estamos hablando de energía, ¿no? Y de transformación de energía. Bitcoin es el canalizador de esa energía a una unidad monetaria, ¿no? A algo, actividad comercial, actividad económica, que sabemos que el comercio, además, es la relación que tenemos entre los humanos más pacífica, ¿no? Los fenicios se podían estar matando con los griegos, pero igualmente comerciaban. El comercio siempre existe, sea directa o indirectamente. El comercio es como lo más pacífico que hay y es donde se alinean, de nuevo, alineación de incentivos, es donde se alinean dos necesidades y da igual si yo te odio a ti, tú me odias a mí, pero tú tienes una cosa que a mí me interesa y yo tengo una cosa que a ti te interesa y cuando nos la cambiemos los dos ganaremos, ¿no? Y eso, el vínculo que nos conectaba, de momento teníamos el oro, que casi que podríamos decir también que era un dinero energético, pero que se había realizado hace millones de años, ¿no? Y ahora hemos conseguido transportar eso al reino virtual. Es alucinante. De hecho, yo he pensado así muy a largo plazo, pero yo creo que Bitcoin se puede medir, ahora lo medimos en unidades fiat de mierda, pero en un futuro creo que se puede medir en julios, porque realmente cuando se pierda el ancla fiduciario, te queda la energía. Entonces, creo que queda mucho para ahí, pero es que Bitcoin es pura energía condensada en el ciberespacio. Entonces, la energía se mide en julios. Entonces, creo que tardaremos, pero no me parece descabellado ese final para Bitcoin. Sí, yo por ahí no me voy a meter ahí. Yo estaría en desacuerdo con esto, pero quizás un debate que nos desviamos de los incendios del libro y por ahí no voy a ir. Pero creo que al final, o sea, incluso que si estuviéramos quemando toda la energía del planeta para generar un Bitcoin, sería, o sea, vale, lo podríamos generar gracias a toda esa energía, pero a lo mejor si la gente no le da valor, no valdría nada, ¿no? Entonces, por ahí, no sé si, no creo que fueran julios, creo que iría por otro lado, pero bueno, podemos debatir en otro momento. Sí, respecto a este tema, es muy interesante el hecho de que cuál sería el background que tendría Satoshi para... Porque como que en las escuelas de economía se lleva tratando mucho tiempo el tema de que haya una inflación del 2% o un porcentaje y cómo él ha hecho un punto de inflexión dejando atrás pues son gente que lleva mucho tiempo dándole vueltas al tema de la economía, desviándolo a la energía, al tema de la ley de la termodinámica, que al final es como muy evidente, como sentido común que si tú has de transferir valor en el tiempo, no tiene ningún sentido que haya una fuga, de energía en el tiempo, porque al final estarás, pues eso, después de un espacio de tiempo prolongado, se va a cero. Y eso la verdad es que como que es un circuito cerrado, anclado a la energía, 100%, eso me estalla la cabeza también, la verdad. Es interesante. Fiat puede ser una pila que se va descargando poco a poco o que pierde esa potencial eléctrico, digamos, y Bitcoin sería la pila que lo mantiene.
La frase, hoy Alfred, bueno, Cryptocurrency ha publicado un nuevo tema, aleluya, y a mí me ha impactado directo al corazón la frase que la he tuiteado, que decía algo así como, la estoy parafraseando, no la tengo delante, pero que ahora todos utilizamos la misma moneda, ¿no? Y es porque hasta algo como, bueno, no sé si antes a lo mejor el oro igual, ¿eh? O sea, hemos recuperado el utilizar todos una misma moneda. Porque en el fiat no todos utilizamos una misma moneda. Y a mí la frase de Alfred me ha conectado con el efecto Cantillon, ¿no? O sea, los que tienen la máquina de imprimir al lado, cerca suyo, y reciben esa nueva moneda, como ya sucedía en época de acuñación, cuando los reyes devaluaban, le quitaban menos pureza al metal, pero mantenían el valor facial, y por lo tanto estaban produciendo más monedas con menos metal, el mismo efecto Cantillon, ¿no? Y entonces ellos no utilizaban la misma moneda. Ellos podían contraer deudas en el pasado con moneda buena, o sea, alguien les prestaba moneda buena y ellos la pagaban de vuelta con moneda mala. Y eso es lo que es el fiat, ahora mismo. O sea, los que tienen la máquina de imprimir cerca contraen deudas con moneda mejor que con la que ellos pagan. Porque con la que pagan ya han inflacionado el mercado o van a crear ese efecto. Tú se la cancelas la deuda pensando de, qué bien, pero lo que no sabes es que para cancelarte tu deuda han roto el sistema. Ya lo verás, ya te llegará la inflación, ¿no? Entonces es como una carrera de la silla. El último que se sienta se queda sin silla, ¿no? Y Bitcoin cambia eso. O sea, Bitcoin es, no. Ahora vamos a utilizar todos, tú también, político, banquero central, emperador romano, todos vamos a utilizar la misma moneda. Y en el reino digital. Aleluya. Aleluya, exacto. A ver, pues yo ahí discrepo un poco, porque lo de vamos a utilizar todos la misma moneda, que cada uno utilice la que quiera. Esa es la parte que... El que quiera utilizar Dogecoin, que lo utilice. ¿Quién soy yo para decirle a él lo que tiene que utilizar? Y en esa libertad es donde al final cada uno, fruto de nuestras elecciones, acabaremos como acabaremos. Pero a mí, de hecho, lo bonito de Bitcoin me gusta eso, el voluntarista. Y por eso experimentos como el de Salvador, yo no lo veo con buenos ojos, imponer, obligar a eso no... Que va, cada uno que coja lo que quiera. Después, el tiempo, al final, como también decía Gigi, parafraseando a Shakespeare, es la gloria del tiempo, calmar enemistades, revelar falsedades y la verdad dar brillo. Pues eso, nada mejor que el tiempo. La frase concreta de Alfred es: por fin mi moneda es la misma que la tuya. Efectivamente, en libertad monetaria cada uno que utilice la que quiera. Si alguien quiere utilizar el fiat, que lo utilice. Si alguien quiere utilizar Doge, pues que utilice Doge. Sí, eso sin problema, en eso estamos de acuerdo, ¿eh? Pero, bueno, mi camino iba porque si en el caso de que tú utilices la misma que yo, en este caso Bitcoin, nuestra moneda va a ser la misma. No... Igualdad de condiciones, yo creo que se refiere a eso, que estamos en igualdad de condiciones. Sí, te malinterpreté, nada, de acuerdo contigo. No, estamos No hay de privilegios. acuerdo hasta en el desacuerdo. Y sí, efectivamente, no hay privilegios. No, bueno, la única máquina de imprimir es que te pongas a minar y es honesto. O sea, no es injusto que tú apretes un botón y generes Bitcoin, ¿no? Porque es que no lo puedes hacer. O sea, la única forma de que tú mines Bitcoin es enviando una señal honesta y es pues invirtiendo en infraestructura, localizándote en una situación con energía económica y muy económica y ahora a competir con el resto de mineros que llevan ya años y a ver si lo consigues. Entonces, eso no es hacer trampas. Eso es enviar una señal honesta de que, como lo que decía Entropy, ¿no? Enviarle una señal a Bitcoin, comunicarnos con él y decirle: hey, me interesas. Y me pongo a trabajar y hago que el ajuste de dificultad, o sea, que la dificultad aumente. En definitiva, jugar el juego de la economía con las mismas reglas un poco para todos, ¿no? Lo que... 100%. Venga, va, más incendios. Estamos teniendo un buen juego de incendios por aquí. A ver, esto más que un incendio es una duda, y es volviendo al 256, a esa 256, y a lo de la entropía, el concepto de entropía.
Quizá entropy podía... yo voy a exponer lo que yo entiendo por entropía, que viene a ser algo así como... A ver, para mí la entropía era cuando me ponía con el TrueCrypt a darle al ratón y a darle a teclas para generar la clave, para generar la mayor aleatoriedad posible. Si no entiendo mal, en eso es lo que consiste la entropía, ¿no? En el grado, digamos, o el nivel de aleatoriedad que podría tener la generación de una clave. ¿Van por ahí los tiros o es un concepto el que yo tengo totalmente errado? Entropy por alusiones. Te digo, Sí. bueno, entropy. Dale. No, mi versión, que totalmente compatible, yo la veo más o lo entiendo como desorden. Realmente si tú coges un cubito de hielo, las moléculas están muy ordenadas y pues si lo dejas su tiempo se acabará derritiendo, se convertirá en agua, si lo dejas tiempo se acabará convirtiendo en gas y lo que hace es cada vez estar más desordenado. Entonces, ¿cómo mides el tiempo? Ahí a más desorden de los átomos, eso es a mayor entropía. Entonces así se mide un poco, ese creo que es el concepto físico-químico de la entropía. Totalmente. También, por eso el universo va a tender al desorden total y a la nada al final. Es la manera de medir el tiempo con el desorden. Sí. Esto creo que... También te digo que lo comentábamos comentaba contigo, Luna, en una conferencia, no sé si fue este año en Riga o el año pasado, que le tengo mucho más respeto ahora a la entropía que cuando me puse el nickname hace tiempo. La entropía... Dale, Marcos, dale. Nada, claro, hablando de la entropía, es que aquí ya volvemos a entrar casi en metafísica otra vez y no quiero rayaros con la metafísica, que son cosas mías. La entropía, yo Bitcoin lo veo como un atractor extraño, un sistema caótico, como somos el ser humano, somos seres caóticos por naturaleza. Pero claro, todo el sistema caótico, esa entropía, ese tal, tiende a dar en determinados puntos, tienden a formarse como los famosos fractales. ¿No será Bitcoin un atractor extraño para un sistema caótico como somos los seres humanos? Discrepo. Los humanos somos lo opuesto a la entropía, porque la entropía es desorden y cualquier célula es lo opuesto, o sea, cualquier célula viva es lo opuesto a la entropía. O sea, el universo no quiere que la vida exista. El universo destruye todo orden. Entonces, todo orden existe con un aporte de energía, ¿vale? Y entonces, si necesitas un aporte de energía para tener orden, es como una carrera que sabemos que vamos a perder siempre, ¿vale? Pero eso es la vida. La vida es un imposible. La vida es una lucha contra el desorden. Entonces, el humano es una máquina compleja de miles de células que están todas luchando por el orden. Estamos luchando y por eso necesitamos comer, para conseguir energía metabólica. Y entonces el concepto a mí me fascina el concepto de la entropía porque es eso. O sea, es como la entropía está ahí fuera, es el universo y nos quiere matar. A eso tendemos. Si no comemos, vamos a eso. Vamos a morir. Y morir es el que nuestras células se desordenen, ¿no? Y vayan hacia la aleatoriedad, ¿no? Mientras que cuando están en nuestro cuerpo, pues siguen el patrón del ADN y siguen un orden, siguen un patrón, ¿no? Y todo eso necesita un aporte de energía. Y Bitcoin es eso también, ¿no? O sea, Bitcoin es muy divertido porque tiene partes que necesitamos vivir de la entropía. Nuestra clave privada ha de beber de la entropía, pero luego es un sistema que consigue medir el tiempo gracias al aporte energético que tiene. O sea, crea orden gracias a que hay un aporte energético, que en este caso protagonizado por los mineros, ¿no? Si los mineros dejaran de hacer este aporte, ahí es donde se rompería el orden del tiempo. De golpe los bloques se alargarían un montón porque estaremos en un ajuste de dificultad altísimo. Quizás se tendría que hacer incluso un hard fork para poder bajarle este ajuste la dificultad y que se ponga de acorde a la que realmente tiene la red, porque si no nunca saldríamos. Era uno de los miedos que se tenía cuando hubo el soft fork de Bitcoin Cash, ¿no?
de si todos los mineros ahí, se iban ahí, podría ser que se eternizaran los bloques y que necesitáramos un hard fork para poder hacer que Bitcoin pues siguiera minando bloques. Entonces yo creo que en que eso de que los humanos somos entropía, no estaría de acuerdo por todo esto. Y luego que aparte creo que o sea, somos animales sociales y que buscamos por aportes de energía comunitarios, vamos a llamarle así, en comunidad, intentamos crear estructuras más complejas, ¿no? O sea que por lo tanto es todo una lucha constante, tanto dentro de nuestro cuerpo como exteriormente, contra esta entropía. Sí, mirad, quería cambiar un poco de tema porque tenemos o sea, el buitre ha dicho una cosa, la tenía yo guardada, digo, para cuando saltemos de tema, y voy a aprovechar yo para hacer el salto de tema, que llevamos una hora, y quedan, en mi opinión, quedan muchos temas ahí por tocar. Y dice el buitre en el grupo, para mí el tema de la privacidad es un incendio en mi cabeza. La sola forma de encender la llama de Bitcoin, la desaparición de Satoshi, el anonimato implícito de las transacciones. Bitcoin me enseñó que la privacidad no ha muerto y lo remata con un ole. Y yo estaba leyendo, justo tenía el párrafo que había guardado de ese mismo capítulo de la privacidad no ha muerto, donde dice Gigi, todos deberíamos recordar que la privacidad es un derecho humano fundamental. Puntualizo, en la Declaración de Derechos Humanos se habla de la intimidad como derecho humano. Intimidad, privacidad, es una cosa filosóficamente que podemos ahí... Hay quien distingue entre privacidad e intimidad, yo distingo entre privacidad e intimidad, para mí es lo mismo. Privacidad sería más bien algo que yo elijo, mientras que intimidad es algo que yo también decido o socialmente se decide. Y también dice Gigi luego, y mientras la gente ejerce y defienda estos derechos, la batalla por la privacidad está lejos de terminar, que enlaza primero con el tema de la criptografía, o sea, enlaza con otros temas como el de los cypherpunks, porque los cypherpunks nacen para defender la privacidad en un momento en que se ve atacada por socialmente por los adelantos tecnológicos. Entonces, eso, quería reflejar eso que ha dicho el buitre para sacar el tema de la privacidad, que para mí es uno de los temas fundamentales de Bitcoin. Totalmente, la privacidad ya no solo creo que sea un derecho, sino como se dijo también en una conferencia esta en Riga, yo creo que la privacidad es un deber. Cada uno a su manera, pero en un mundo así totalmente interconectado como tenemos hoy en día, lo que hagas tú también afecta a tu vecino, a tu pareja, ¿no? A tu círculo. Y yo creo que tiene que ser un deber, porque luchamos contra algo muy grande y nos han pasado por encima, porque no, o sea, toda la Big Tech y tal ya sabían de qué iba el tema y a nosotros nos ha costado unos años de darnos cuenta del alcance de esto, pero yo creo que pasito a pasito, evidentemente, la privacidad tampoco es algo, no es algo binario o soy ahí súper privado, Edward Snowden o no soy nada, pero sí que tiene que ser un deber de cada uno de intentar mejorar cada día lo que uno quiere revelar, los datos que da por internet, prácticas sanas de cómo nos relacionamos en redes. Y yo creo que es más un deber, o sea, que se está convirtiendo en un deber también. Has dicho una cosa importante, la privacidad es algo que yo elijo. Por ejemplo, yo en redes, en todas las redes, todo el mundo tiene mi nombre y apellidos. Pero si nadie puede encontrar con ese nombre y apellidos más que datos elementales, no pueden saber por qué no cuelgo normalmente en redes fotos de quién es mi familia, intento tener esa obsec de no saber dónde vives ni saber a veces dónde te mueves, pues en cierto modo yo estoy, esa privacidad es como cuando yo elijo ponerme ropa aunque haga un calor de 1000 demonios. Es una privacidad que yo tengo que resguardar. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo no quiero que se sepan. Siempre hay cosas que yo no quiero que se sepan y que no deben saber los demás. Otra cosa es que vivamos en un mundo de exposición, en un mundo de transparencia irreal, porque es una transparencia que favorece a dos tipos de personas, las grandes corporaciones y los estados. No favorece a nadie más. Bueno, y a los cacos de privacidad fuera de ellos. Que hablamos de 3 tipos de cacos de privacidad, el hacker y los otros 2 que son unos pillos y nos están diciendo que no existe la privacidad. De hecho, también es lo que llega a decir Gigi en el libro. Dice, nos están diciendo que la privacidad no existe. Pero fijaos, como sí que hay un grupo de gente, hay grupos de gente
y hablo los dueños de las grandes corporaciones y los políticos, que tienen un derecho absoluto a la privacidad. Teléfonos inhackeables, vidas privadas en las que nadie puede entrar porque poco menos que es un delito. O sea, imaginaos hasta qué punto es importante la privacidad, que ellos no renuncian a su privacidad. Sí, y sobre lo que decía ahora el Wood también de la desaparición de Satoshi, últimamente pensaba también eso, va un poco relacionado con esto y con el siguiente capítulo, que es lo de los cypherpunks escriben código, que es lo que puede cambiar una persona anónima con mucha voluntad delante de un ordenador, por ejemplo. O sea, que los desarrolladores que hay detrás de un montón de proyectos open source, el otro día estaba leyendo esto, revisitaba la foto aquella, no sé si os acordáis del tío, creo que era nórdico, no sé qué país, si era sueco o noruego, que llevaba lo de Pirate Bay, que es una foto muy famosa de él que está ahí en su habitación con todos los ordenadores y los papeles de albal en las paredes y tal. Y cómo esta gente, ¿no? Hay gente que, como Satoshi, o sea, hay gente que una persona puede cambiar muchísimo. Esto me alucina totalmente. Sí, y hablando de la privacidad, a mí es una de las cosas que más me apasionan de Bitcoin, de lo que es el anonimato, y el día que soy también, que va a hace 10 años que lleva el Ulrich, también es lo que decíamos, una persona, un chaval jovencito, un genio, que desde su casa, como decías, logró eliminar la violencia en el tráfico de drogas, que cada persona podía desde su casa interactuar con el vendedor sin tener que conocerse en persona, eliminando el punto peligroso en el tráfico de drogas, que es donde el comprador trata de quedarse con la mercancía y no pagar, o el vendedor trata de quedarse con el dinero del comprador y no pagar. O sea, ¿cuántas vidas salvaría una sola persona que montó, digamos, el primer mercado de drogas, mercado libre, ¿sabes? Que tenía unos índices de aprobación de la gente increíble, del 90 y pico %, todos eran buenos comentarios, era el mercado, los que vendían mal producto tenían malas puntuaciones, bueno, era algo, y 2 cadenas perpetuas para el chaval, bastante más que a cualquier, bueno, ya lo decía la jueza, es que vamos a por ti porque nos hiciste trabajar mucho, 20 horas tuve que dedicarme a tu caso. Y todo eso, yo creo que la privacidad, no te das cuenta de lo importante que es hasta que la pierdes. Hasta que pierdes la privacidad y ves como todos tus datos se ven completamente expuestos. Pero bueno, después también es un poco lo que decía José Antonio, que cada uno decidimos. ¿No? Deberíamos tener el derecho de decidir aquello que queremos, digamos, tener en el ámbito público y tener el derecho de cifrar o quitar del ámbito público aquello que no nos interesa. Y aquí en la privacidad, a mí siempre me gusta decir que no se trata de que tengamos algo que esconder, que es lo que mucha gente puede pensar, sino que tenemos que proteger nuestra libertad de que tú no sepas cosas sobre mí, que es bastante diferente. A mí siempre que me dicen eso de no, es que la privacidad la quiere el que tiene algo que esconder, yo contesto lo mismo. Es tan tonto decir eso como decir que solo debe hablar el que tenga algo que decir, ¿sabes? Porque es que entonces mejor que se calle casi todo. Sí, la frase de Edward Snowden, pues la tenemos todo, pero la gente lo interpreta por lo que suelen comentar, uy, ahí hay algo que esconder. Y es verdad que una vez que lo entiendes, yo creo que no, hay algo que proteger más que esconder. No, que se quiten la ropa, que se quiten la ropa. O sea, tú diles, quítate la ropa, no tienes nada que esconder, ¿qué haces sin ropa ahí? Delante mío. Yo les digo que me enseñen el historial de su browser del último mes. A ver. Venga, me las apunto las 3 que me gustan. Yo creo que también tiene que ver. Sí, perdona. Que creo que también tiene que ver con la identidad personal. Si estamos yendo cada vez más a una sociedad en la que solo se acepta un discurso único y al final, si tú no eres capaz de proteger tu privacidad, no está garantizada, es imposible que seas tú mismo. Estás perdiendo tu identidad. Al final lo que te permite es que no seamos todos iguales
y que tengas esa libertad de expresión que te hace único, y que de no tenerla pasas a ser uno más como el resto que opina igual. Al final la privacidad te permite ser tú mismo, si la tienes garantizada, y eso es, vamos, acabarías teniendo una sociedad deshumanizada, desalmada. Es importante, yo creo, proteger eso. Los que tenéis perros, ¿os habéis fijado alguna vez lo que le molesta a un perro que lo mires cuando está haciendo sus necesidades? Es su momento de intimidad. Todos, o sea, la intimidad es necesaria para muchas cosas. O sea, ya no solo en el ser humano, mucho más, porque somos seres pensantes y tenemos ideas. En la novela El problema de los tres cuerpos, uno de los problemas que tienen los extraterrestres es que los humanos, estoy desvelando una cosa interesante, ocultan cosas y ellos son transparentes. O sea, imaginaos lo difícil que es una sociedad que fuera todo transparente. Y de hecho, en parte de la novela se ve. O sea, ellos son transparentes y cuando uno no ve claro lo que está haciendo el gobernante, enseguida lo va a eliminar y dice, claro, lo veo lógico porque he discrepado de ti, pues elimíname. O sea, imaginaos lo dura que sería una sociedad en la que nadie pudiera mentir. Y ya no mentir, porque no estamos hablando de mentir como engaño, sino mentir como protección contra alguien que tiene más poder que tú y si sabe la verdad te puede considerar peligroso. Volviendo un poco a lo que comentaba antes Entropy sobre Satoshi, también volviendo a la parte técnica, a mí me flipa mucho la cita que hace Gigi de Satoshi, que dice: tuve que escribir antes todo el código y convencerme de que podía resolver todos los problemas. Y luego escribí el artículo, el white paper. O sea, realmente, o sea, él cuando publica el white paper tenía todo atado y bien atado, y yo creo que vamos, un nivel de perfección que es también lo que comentabais en la otra charla que hicisteis, ¿no? Que desde la versión 0.1 el código Bitcoin estaba grabado en piedra. Y menos mal que lo tenía todo bien pensado. Sabía que tenía un Me quedo disparo. con la segunda parte de esa frase. En el mundo actual de promesas interminables, ejecución dudosa, se necesitaba desesperadamente un comprometido ejercicio de creación, como para completar la otra, ¿sabes? Ese ejercicio de creación. Un tiempo de tantos vendehumos que alguien dije, voy a hacer esto, primero lo hago, veo que compruebo y después los pongo. Vamos a hacer las cosas de verdad. Porque ¿no? Los cypherpunks escriben código, ¿no? Pues Satoshi claramente era un cypherpunk. Voy a ir cerrando porque el otro día se nos fue un poco de hora. Aquí hoy me gustaría que lo cerráramos bien y que así siempre fuera como muy intenso estas charlas. Voy a dejar espacio para un incendio más. Así que si alguien quiere hacer los honores con algún incendio más o para seguir comentando o tratando este tema de privacidad, pues perfecto. Pero la idea sería que en 5 o 10 minutos pudiéramos ir yendo hacia el cierre. Sí, me parece muy, muy interesante el capítulo 20, la última lección, la de metáforas para el futuro de Bitcoin. Es interesantísima cuando dice que es una tecnología exponencial construida sobre tecnologías exponenciales. Que luego en otro capítulo habla también de que Satoshi está aupándose en otros, como decía la frase de esa que se atribuye falsamente a Newton de que estaba subido, el enano subido a hombros de gigantes, porque un enano subido a hombros de gigantes siempre ve más que el propio gigante, ¿vale? Y nosotros mismos, como a veces cuando estamos utilizando Bitcoin, estamos subiéndonos a hombros, al hombro de Satoshi para ver esta tecnología y que es grandísima, o sea, que es enorme. Y además habla de todos los efectos de red. Cuando empieza a hablar de los efectos de red, igual, es una explosión en la cabeza, cuando te empieza a decir los paralelismos estructurales, o cómo luego nos pasa lo de la ley de Amara, que cuando se descubre una tecnología, vale, le damos mucha importancia, creemos que va a ser la leche, y cuando la estamos usando ya y ya está siendo la leche, no le damos ninguna importancia, creemos que está ahí siempre. Si alguno tiene cierta edad, tiene más de 40 años, se acordará Internet lo que fue la explosión mental que fue para todos Internet. Nadie esperaba tener una red en la que pudieras tener toda esa información. Sin embargo, una persona que tiene menos de 40 años lo da por sentado porque lo ha vivido, porque ha vivido con ello, ya estaba. El teléfono, por ejemplo. Mis padres han vivido con el teléfono. Existían teléfonos ya, pero mi abuelo, el teléfono era una novedad para él. El teléfono fijo, porque en 1912, cuando él nace, realmente no habían tantos teléfonos y realmente era una novedad.
Pues esto es importantísimo, conocer lo de las tecnologías exponenciales, a mí me parece, y las tecnologías y los efectos de red que tienen estas tecnologías exponenciales, para mí ha sido de verdad uno de los incendios más gordos también del libro. Como dice también, el auge de Internet a cámara rápida. Y lo que dice también ahí de que cada vez más gente reconocerá Bitcoin como algo que simplemente es, que ha estado siempre, ¿vale? Como ahora reconocemos Internet o el teléfono, la electricidad, pues cada vez más gente con Bitcoin pasará lo mismo. Hoy este fin de semana he estado en un congreso de blockchain, ¿vale? Me habían invitado como yo, y fui allí. Y recuerdo hablar con mucha gente cuando le dices moneda sólida y cuando dices dinero, no tienen duda, hablan de Bitcoin. O sea, no sé, puede haber alguien que esté muy loco y te hable de que Cardano puede ser dinero sólido, incluso, pero no ponen en duda que Bitcoin no sea dinero sólido en ningún momento. ¿Por qué? Por ese descubrimiento que están haciendo y ese efecto exponencial que están haciendo. Sí que te pueden decir que puede haber otra que sea más importante Bitcoin en el futuro, pero no dejan de reconocer que Bitcoin es dinero ya es dinero. Me gustaría leer la última cita del libro, que creo que no es coincidencia que sea la última, que es la voy a hacer más corta, es la de Hayek, que dice: no creo que volvamos a tener un buen dinero antes de que lo saquemos de las manos del gobierno. Todo lo que podemos hacer es, por alguna astuta forma indirecta, introducir algo que ellos no puedan detener. Esto me parece, se ha repetido mucho esta frase, pero me parece clave. O sea, sobre todo por cómo empezó y lo lento que empezó y que ahora ya está. O sea, Además, creo que es una frase de Hayek, ¿eh? Creo que Hayek ya había dicho, Hayek, perdonado, o no sé si Hayek o Mises habían dicho que había que conseguir arrancar el dinero de las manos del gobierno. Yo creo que ahí Gigi, yo creo que se apoya bastante en esa frase. No me acuerdo si era de Mises o de Hayek. Es que las citas de Hayek, por eso, pero está en el libro y pone Friedrich Hayek. Gigi las cita como que es Hayek. Está en la página 110. Por cierto, la cita como Hayek. Sí. Y si no, yo creo que ya está. O sea, yo lo pienso esto muchas veces y pienso, si Bitcoin falla, es porque, como dinero, es porque la gente no lo usa. Pero ya está. O sea, si somos listos, la primera fase donde era débil ya pasó. Y ahí es un buen melón para abrir, no nos va a dar tiempo, pero ahí es donde te das cuenta, yo lo pienso mucho, ¿no? Lo de que tenga un supply fijo, si a veces que dice la gente, no, es un error, porque el subsidio, los mineros, tal cual. Ostras, es como la campaña de, además, con los halvings que cada vez se va reduciendo. O sea, los primeros 4 años de Bitcoin se emitieron la mitad de todos los que existirán, ¿no? Y luego los siguientes 4 años el 25%. Y luego esto se va partiendo, ¿no? Entonces como que se emitieron muchos muy, muy rápido. Pero fue como el sistema que al final estableció, tanto con los halvings y cómo se iba reduciendo, como con lo del supply finito, quizá era algo necesario para hacer el bootstrap, que le llaman en inglés, ¿no? El starter, el fuego inicial, el que capturara la atención de la gente y que convirtieran a Bitcoin en lo que es y que tuviera esa atención. Entonces al final es como que han estado todos los ingredientes, parece ser los ingredientes necesarios y correctos para que hoy estemos aquí ahora mismo 22 participantes en la parte de Telegram escuchando y tratando sobre los incendios del libro. Entonces es como Claro, además en el capítulo 10 lo dice Luna, dice que valoramos, aunque el valor sea subjetivo, realmente hay una serie de características que hacen algo valioso. Y son la escasez, la dificultad de producirse o que requiera trabajo, que no se pueda reemplazar por otro bien, que sea útil y nos permita hacer cosas que no podríamos hacer sin él, o una combinación de ellas. Entonces está diciendo eso que acabas de decir, lo del supply fijo y lo de que vayamos recortando las recompensas en el tiempo, ¿no? Que creemos, podría haber creado los 21 millones y haberlos dejado ahí, pero no, prefirió irlo haciendo con un escalonamiento para que además hubiera que trabajar en crearlo. O sea, era escasez, dificultad de creación, no poder reemplazar y la utilidad que tiene. O sea, esos son los 4 pilares que hacen algo valioso. La utilidad va a ser el que más cueste de construir. La utilidad irá creciendo con el tiempo y con las aplicaciones.
pero realmente el valor, todo lo que crea, todo el sistema que crea Satoshi le da esas 4 características para ser valioso. Sí. Una distribución honesta. Vuelve a salir esto. Todo acaba girando alrededor de lo mismo, pero es así. Yo creo que es un buen cierre. No sé si alguien más quiere añadir algún último comentario. Vale. Bueno, yo añadiría la privacidad que, bueno, aparte de que al que está actuando de forma privada le protege, probablemente también estás protegiendo a otras personas al aplicar tu privacidad, porque ellos pueden desconocer algo porque tú no se lo has contado y el día de mañana tú puedes enfrentar problemas que ellos, como desconocen de ti, nunca les podrán inculpar. Es simplemente eso. Amén. Es que Sí, totalmente. es tan necesaria la privacidad, y con algo que no he llegado a comentar, pero lo dejo así como apunte último. O sea, creo que lo comentaba Pablo, la privacidad es importante para ser nosotros mismos. Porque ya hemos visto con el caso de Cambridge Analytica que si tú cedes tanta privacidad de ti que lo saben todo, que incluso saben qué teclas tocarte para encenderte hacia un lado o hacia otro, por ejemplo, el espectro político. O sea, pueden llegarte a hacer que pienses unas cosas u otras porque has cedido tanto de ti que saben, han decodificado la forma de funcionar psicológica del humano y saben cómo encenderte, cómo hacer que te molesten ciertas actitudes o no, ¿no? Saben enviarte un tipo de fake news para que hagas una cosa u otra. Y eso, la única forma que tienes de protegerte es con la privacidad. Es la base de 1984. Eres transparente para el gran hermano y sabemos todo de ti y eres vulnerable. Qué librazo. Y la base para la libertad de expresión, la privacidad. Pasa con tu pareja, que si te va comiendo terreno, luego ya es muy difícil recuperar. Es importante hacerlo. Buen melón aquí, ¿eh? Yo creo, sin abrir este melón, creo que se podría abrir una sección de enfermos, o sea, gente que le guste leer, de distopías en algún momento en el club de lectura. Dejo ahí la idea, a ver si Entropy o alguien la recoge, porque es que yo he aprendido tanto de las novelas distópicas, 1984, Un Mundo Feliz, Fahrenheit 451, de todas estas, básicamente es un manual de supervivencia y de funcionamiento de los gobernantes. Así que bueno, ahí lo dejo. Vamos a ir cerrando. Estamos en 1:17 casi de esta sesión, de esta segunda sesión. Ya lo que estoy viendo, Entropy apunta, es que al final no van a dar mucho de sí porque, bueno, o sea, la gente ha de estar muy atenta en las dos ediciones, porque como se esperen mucho a comentar un incendio, se van a quedar fuera. Y eso está bien, porque así el próximo día... La primera edición estábamos todos un poco más tímidos. Ahora yo creo que las próximas la gente irá con el cuchillo en la boca. O sea que Sergi se lo va a pasar bien. Bueno, también me lo pasa muy bien, ¿eh? En la parte de Inventemos Bitcoin. Entropy, has estado tuiteando y haciendo así un poco de bombo con el club de lectura de que... El anuncio del anuncio. El anuncio del anuncio. Te has tirado ahí un Justin Sun, creo que se llamaba, ¿no? El de Tron. ¿Qué nos puedes contar? Esto bueno, lo vas a publicar mañana, ¿no? Vas a decir cuál es el nuevo libro de Prometea. Pero... Sí, mañana sacamos libro. Mañana sale el The Block Size War, la guerra por el tamaño de bloque, que es un libro que muchos de aquí conoceréis, supongo. Y llevamos tiempo trabajando en él. Y es un libro, yo creo, uno de los libros más importantes para conocer la historia de Bitcoin y por qué estamos aquí. Y yo creo que ahora es un buen momento para leerlo, porque con todo lo que está pasando, con todo el tema de draft chains y tal, está saliendo otra vez el tema. Incluso el otro día vi que estaba en un pod hablando Adam Back con Jonathan Bier, el autor, también sobre el libro. Y está muy de actualidad. Parece que ya hubiéramos pasado por eso, pero vuelve. Y nada, mañana lo sacamos.
creo que algunos de vosotros de aquí vais a estar en la watchout. O sea, en la watchout vamos a llevar ejemplares ahí. Os podéis llevar un ejemplar a casa y a partir del día 9 se envían la gente que lo queráis comprar por internet. Y como siempre, lo podéis descargar también a partir de mañana en la web. Qué loco. Y prólogo de Miguel Vidal. Ah, sí, y un prólogo, o sea, un prólogo que lo vais a enviar a la familia, lo vais a enviar a los amigos, que es guapísimo. A mí, os lo juro, a mí me emocionó este prólogo, porque Miguel nos lo pasó ya casi al final del libro, porque le dijimos, mira, este es el deadline, ¿no? A partir de ahí lo tenemos que acabar llevando en prenta, y un par de días antes nos lo pasó, y a mí me emocionó. Es una gran introducción al libro, es para enviarlo también a gente que quizás no se van a leer el libro porque no les interesa que sea, pero es el resumen perfecto para ellos. Es genial, genial, muy guapo. Y viene también una línea temporal guapísima que ha hecho Bianca en Twitter. Los que están por Twitter, si la buscáis, es Bianca BTC Art. Y ha hecho una línea temporal con los eventos ahí más importantes, guapísima. Mañana lo veis todo. Vaya librazo. Ahora en español y con el prólogo de Miguel Vidal. Pues increíble. Nada, yo quedo atento. Volverá a estar para descargar, has dicho. O sea, por valor, Sí. por valor, puro y duro. Value for value, sí. ¿Cuántas páginas tiene este libro? 244. Ni tan mal, ni tan mal. Pues, bueno, yo por mi parte he quedado atento. No lo llegué a leer, este libro, porque había preparado tanto un pod en concreto de este tema que me parecía como, bueno, voy a leer lo mismo que ya preparé como yo en Independiente y siempre me lo dejé ahí. O sea que, bueno, va a ser la oportunidad perfecta. Sí, yo no estuve en esta época, y ahora que es que es clave entender eso y lo que pasó ahí. Y entiendes muchas cosas, de lo que está pasando hoy en día también, después de leer el libro. Qué bien, qué bien. Entonces mañana por internet los que no vayan a la Watchout lo podrán reservar, ¿entiendo? Sí, lo podrán reservar y el día 9, que es el lunes, mañana no el otro lunes, se envían y los que vayan a la Watchout lo pueden comprar directamente ahí, en la Watchout. Qué bueno. Pues nada, yo quedo atento, sin duda conseguiré mi ejemplar y si engancho a Miguel en la Watchout le diré que me pegue ahí un autógrafo. que eso me lo llevo también. Y nada, Entropy, pues oye, gracias por esto, gracias por hacer posible este libro. Claro, Gigi eran 90 y algo de páginas, ya son 200. Entiendo que la traducción habrá costado lo suyo. Entonces, gracias por esto, también porque estén abierto en descarga libre. Y nada, supongo que en algún club de lectura se leerá, ¿no? Sí, en un futuro podemos tratarlo. Yo creo que es interesante para tratarlo, Sí. Genial. De hecho, y sobre el club de lectura, ahora, que no se me olvide decirlo, se abrirá un grupo para el Inventemos Bitcoin. Y nada, ya a partir de ahora vamos ahí y a poner los incendios ahí, a comentar los libros. Es un libro cortito, yo no me lo he leído aún, o sea, me gusta porque va a ser mi primer club de lectura con un libro fresco. Y es un libro, ¿qué tendrá? Lo tengo por aquí. Unas 100 páginas tiene el Inventing Bitcoin. Y nada, vendrá Sergi, las dos ediciones y como siempre va a ser una mitad de mes y una al final. Fantástico. Yo estaré participando como audiencia y ahí metiendo cucharada siempre que pueda. Fantástico. Nada, Entropy, gracias por invitarme en esta primera edición y a la orden, siempre que lo necesites. Gracias a ti por prestarte esto y esperamos también tenerte ahí para próximos clubes de lectura. Muy bien. Pues... Sí, antes que gracias a todos los que habéis hablado y que habéis aportado ahí incendios y que los hemos avivado entre todos. Y yo creo que
está muy bien, aunque Telegram es un poco tosco para hacer un formato así, que lo ideal sería que nos sentáramos todos con unas birras y 4 sillas como hicimos en Riga o como hiciste algunos en Praga y hacer un fishbowl de estos o comentarlo así en vivo. En virtual no tenemos la misma frescura, digamos, pero creo que lo estamos llevando bastante bien. Yo creo que podríamos seguir haciendo esto de quien el día antes o el mismo día, quien tenga algo que decir, que lo diga en el grupo para apuntarlo y que podamos, en los silencios, podamos dar paso a otro tema y tal. Y luego, una cosa que la semana pasada no se dice y me quedé con ello y esta semana se ha hecho un poco más, me he dado cuenta así espontáneamente, ¿eh? Es también podéis dejar los micrófonos abiertos y cortaros unos a otros y tal, ¿eh? O sea, no tiene que ser tampoco lo de alguien habla, paro, habla el otro. Sí que se tiene que conservar un orden, si no es un caos, si hablamos todos a la vez, pero no se ha dado el caso. Incluso yo creo que había unos momentos donde la gente iba cortándose en el buen sentido y ha estado bien. O sea, tenemos que intentar ver a ver cómo lo hacemos así lo más cercano a la realidad posible. Nada, ya está. Hasta aquí. Yo creo que podíamos cerrar ahí. Mira, son ahí 32. Ya. Corto ahora, cierro grabación y dejamos aquí este segundo encuentro de 21 lecciones de Gigi.